Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí, familia, de nuevo juntos para pasar pues más o menos una horita por delante con lo mejor del misterio, de la espiritualidad, de todos esos temas que tanto nos gustan y que tan poquitos nos atrevemos a tratar. Nosotros somos valientes y además hay que reconocerlo, es que nos encantan estos temas. Así que aquí estamos para poder disfrutar de ellos. Antes que nada, gracias por estar ahí, como siempre, por todo vuestro cariño, por cada vez que compartís el programa. Bienvenidos a todos los que os estáis uniendo cada semana. Hay un montón de gente nueva que se une a esta gran familia radiofónica y quiero desde aquí darles muchísimas gracias por estar ahí. México, Argentina, gracias, porque la mayoría de vosotros sois de estos países. Así que un abrazo inmenso a estos dos hermosos países hermanos de España. Ya sabéis que nosotros estamos aquí en España, en Valencia concretamente. Y bueno, qué bonito que haya esta hermandad entre pueblos hispanos y que no solamente nos una un mismo idioma, que ya es mucho, sino que además este tipo de cultura del misterio también nos una. Esto es maravilloso. Y ya sabéis, como todos los miércoles a las 7 de la tarde nos podéis escuchar en misteriofm.com o si no en tu plataforma de podcasting favorita, iVoox, Spotify, Apple, Podimo, la que tú prefieras, la que siempre uses. Pones en el buscador Canal del Misterio y ahí enseguida nos puedes encontrar. Y nos puedes escuchar cuando, cómo y donde quieras. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo al programa de esta semana. Comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a los oyentes también. ¿Qué tal te encuentras? ¿Bien? Pues muy bien, aquí preparada para el tema que tenemos hoy, Nuria. Temón, diría yo. Sí, temazo. Wow. Sí, sí. ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira, Nuria, el tema de hoy es tan fascinante como delicado también porque hablamos de niños. Niños que en algún momento de su infancia dicen cosas que nos dejan sin palabras. Uh-huh. Del tipo, pues yo antes vivía en otro sitio, o yo ya te conocía, o yo me morí de otra forma, ¿no? Cositas así, o sea, Sí. frases ahí, ¿no? De la nada. Uh-huh. Y claro, cuando un niño dice algo así, pues los adultos nos quedamos ahí, ¿no? Entre la sorpresa, miedo, ¿no? Y un poco la duda también, ¿no? ¿Está imaginando? ¿Está recordando algo? ¿Esto es un juego? ¿O hay algo Uh-huh. más profundo ahí detrás, ¿no? Uh-huh. Así que, pues eso, hoy venimos a afirmar bueno, pues que nada de forma tajante, por supuesto que no, ¿no? Sino abrir esa mirada, ¿no? Y entender qué puede estar ocurriendo, ¿no? Desde la mente subconsciente de un niño, ¿no? Uh-huh. Y también, ¿no? Desde esa visión más espiritual, ¿no? Como nos gusta a nosotros. Sí, porque yo creo que todos los que nos gusten estos temas, en algún momento hemos visto algún tipo de documental o programa en lo que, bueno, en el que se hable de estas otras vidas, ¿no? Que recuerdan otras personas y sobre todo niños, que parece que están más cercanos a tener ese tipo de recuerdos, ¿verdad? Exactamente, Noria, eso pasa y pasa de verdad y más de lo que nos pensamos, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, hay niños que normalmente entre los 3, 7 años, aunque a veces pues un poquito más mayores, ¿no? Expresan esos recuerdos, esas emociones o miedos que no encajan, ¿no? Con su historia actual, ¿no? Con su vida actual, ¿no? Uh-huh. Y algunos de ellos hablan de lugares que nunca han visitado, de personas que no conocen, ¿no? Incluso de muertes, ¿no? Pues eso, que evidentemente no han vivido porque son niños, ¿no? Claro. Y lo hacen, pues eso, con una naturalidad, ¿no? Pues sorprendente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que fíjate que no. Dime, Perdona, Sí. no, es que te iba a preguntar porque me crea curiosidad, ¿no? ¿De qué manera reaccionan los adultos que están al lado de estos niños cuando escuchan estas historias? Porque tiene que ser algo impactante. Hombre, pues fíjate, eso responden con mucho desconcierto sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es normal lo que decimos, ¿no? Pues fíjate, cuando un niño empieza a contar algo que se sale de lo habitual, ¿no? Pues lo primero que se activa en nosotros, en el adulto, ¿no? Es esa necesidad de entenderlo rápidamente, ¿no? De qué está pasando aquí, ¿no? Y ya queremos etiquetarlo, clasificarlo enseguida, pues para quedarnos un poco ahí tranquilos, ¿no? Pero eso, y por eso muchas veces, ¿no? La reacción automática nuestra es racionalizar todo esto, ¿no? Uh-huh. Y poner etiquetas de es imaginación, seguro que lo ha visto en una película, o son juegos, ¿no? Y al final, pues bueno, y otras veces, pues pasa justo lo contrario, que el adulto, nosotros nos asustamos, ¿no? Nos da miedo Sí. que eso signifique algo extraño, ¿no? O que el niño le esté pasando algo, o que el niño esté mal. Entonces ahí ya pues intentamos cambiar de tema, ¿no? O cortamos esas conversaciones para no enfrentarnos a algo que no sabemos manejar, ¿no? Yo creo que ambas reacciones tienen algo muy en común, ¿no? Que es la prisa por decidir si es verdad o no, o si está pasando o no, o qué está pasando, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí lo importante no es resolver el misterio en ese momento, sino que lo importante es cómo acompañamos emocionalmente a este niño, ¿no? Eso es. Uh-huh. Sí, porque como bien dices, mucha gente pues puede pensar que es simplemente imaginación, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que muchas veces estos casos se han investigado e incluso se han podido comprobar con fechas, con fotografías, con lugares. Es curioso, ¿eh? Sí. Además que incluso la familia, ¿no? actual de ese niño ha viajado, ¿no? A conocer, ¿no? A esas personas que el niño recordaba o ese sitio donde recordaba y han verificado de que eso se trata así. Sí. Y ese niño nunca había conocido ni a esas personas no había viajado nunca a esos lugares, ¿no? Uh-huh. No recuerdo ahora exactamente cómo se titula, no sé si tú lo has visto, Eva, pero en Netflix hay un programa documental, son varios capítulos, y uno de ellos está dedicado a esto, a la reencarnación y a esos recuerdos que tanto adultos como niños a veces, pues recuperamos de otras vidas. Y la verdad es que es impresionante. Pues salen varios casos, sobre todo de niños, en los que se han ido tirando del hilo
y han llegado a conocer incluso a las familias que hacían referencia a estos niños, ¿eh? Sí. Y yo he visto también ese documental, lo he visto también en Netflix y no recuerdo el nombre y me gustaría recordarme a ver si en lo que estamos en el programa me viene a la mente, pero sí que está en Netflix y es de eso, de un niño, pues eso, que vivía en una isla o tenía una casa al lado del mar. Y bueno, explicaba un poquito cómo era su día a día dentro de esa familia, con otros padres y otros hermanos. Sí, correcto. incluso a uno que había sido un piloto de aviación en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue y que se estrelló contra el mar. Y decía incluso, señalaba con el dedito estando en el avión, ahí en esa zona fue donde yo me morí. O sea, fue algo... Claro. Algo impresionante, sí. Bueno, sí, para él al final lo que siente o lo que recuerda es real, ¿no? En su mundo interno, no está intentando crear ningún debate filosófico ni nada menos, sino que está expresando algo que le está pasando por dentro, ¿no? Al final, ¿no? Y si el adulto al final responde con miedo o negación, pues el mensaje que recibe el niño, ¿cuál es? Esto que siento no es válido. Claro. Entonces, bueno... En cambio, si el adulto, por ejemplo, responde pues con calma, con escucha, al final el mensaje que le estamos dando al niño es, oye, que lo que siento sí que importa, ¿no? Y eso al final cambia completamente la experiencia para el niño. ¿Tú qué opinas, Eva? Tu opinión personal. ¿Tú qué crees que es? Bueno, buena pregunta esa. Yo siempre digo lo mismo, Nuria, no necesitamos elegir una sola explicación, ¿vale? A veces los adultos, pues bueno, tenemos mucha prisa por clasificarlo todo, como te decía. Queremos esa etiqueta clara, ¿no? O esa imaginación, o memoria subconsciente, o reencarnación, bueno, al final. Pero bueno, la experiencia humana es mucho más amplia que nuestras categorías o la etiqueta que queramos ponerle, ¿no? Sí. A ver, yo creo que puede haber casos donde el niño esté expresando emociones heredadas, porque no olvidemos, Nuria, que también heredamos cargas emocionales familiares, ¿no? Memorias simbólicas, miedos que no sabe explicarse con palabras adultas, es decir, un niño no sabe explicar miedos, ¿no? Internos que tiene, ¿no? Y al final, ¿qué hace? Su mente utiliza pues una historia pues para darle esa forma. Y yo creo que también puede haber experiencias tan concretas, tan coherentes o tan llenas de detalles que creo que honestamente invitan a pensar que puede haber algo más, Nuria. Yo no lo descarto. Algo que todavía pues no comprendemos del todo porque la ciencia no ha sabido todavía darle explicación, ¿no? Y al final, pues mi postura es mucho de respeto total y absoluto. Claro, por supuesto. No, o sea, te digo, no necesito imponer una explicación cerrada pues para poder acompañar, ¿no? esta parte a estos niños, ¿no? Porque al final lo verdaderamente importante no es si es una memoria subconsciente o reencarnación, sino lo importante es cómo el niño lo siente, lo que decíamos antes. Claro. Si está en paz o está angustiado, si necesita contarlo, necesita calma. Al final lo que tenemos que escuchar es eso, ¿no? Al final yo no trabajo con la etiqueta, sino con la emoción. Eso te iba a preguntar ahora, Eva. ¿Por qué crees que vienen estos recuerdos, entre comillas, o para qué? ¿Tienen algún propósito? Sí, yo creo que sí. Sí, pero no necesariamente el propósito que los adultos nos imaginamos, ¿no? Muchas veces el propósito no es contar una historia del pasado como si fuera un documental, no, ni mucho menos, sino tampoco es demostrar nada. Tampoco se trata de convencer a nadie, ¿no? De una teoría espiritual, ¿no? Claro. Yo creo que el propósito suele ser mucho más sencillo e incluso también mucho más profundo. A veces lo sencillo es lo profundo, ¿no? Que es sanar algo en el presente. Puede ser un miedo que no tiene explicación, puede ser una emoción intensa que el niño no sabe cómo nombrar o cómo calificar o cómo expresarse también. Sí. Puede ser esa sensación de pérdida, ¿no? De nostalgia o de inseguridad que pueden sentir los niños y necesita pues salir a la luz. Sí. El niño no recuerda por curiosidad, Nuria, recuerda porque algo dentro de él necesita ser escuchado, necesita ser expresado, integrado y al final pues eso, sanado, o sea, hay que sanar algo, ¿no? Y a veces esa historia, ¿no? Funciona pues como un lenguaje simbólico, como una metáfora. El subconsciente infantil está bueno, ya sabemos que es muy creativo, ¿no? Que puede usar las imágenes, personajes, narrativas que parecen de otra vida, pues para hablar precisamente de algo que está ocurriendo ahora. ¿Piensas que es peligroso el reforzar estas ideas de tener que estar recordando
o de alguna manera pues instar al niño, ¿no?, a que recuerde más? ¿Piensas que es algo peligroso? A ver, puede serlo si lo hacemos desde el miedo o desde el extremo. Es decir, a ver, el problema no está en escuchar al niño, el problema está en cómo interpretamos lo que dice. Si reforzamos la idea de una manera más rígida, por ejemplo, diciendo, si tú viviste eso exactamente así, y bueno, pues no sé, construimos toda una identidad alrededor, podemos generar confusión en el niño, ¿no? Si validamos, ¿no? Oye, pues sí, si tú lo viviste eso exactamente, pues será así, ¿no? Uh-huh. Pero también es peligroso, fíjate, en otro extremo, que es negarlo con brusquedad. O sea, tanto un extremo o como ignorarle, el otro. ¿no? Claro. Uh-huh. Claro, ignorarlo, asustarlo o incluso ridiculizarlo también, ¿no? Sí. Cuando el adulto responde con, bueno, pues lo típico, ¿no? Eso son tonterías, sí, o deja de inventarte cosas, el niño pues al final uh-huh, no deja de sentir lo que siente, sino simplemente aprende a callarse, a callarlo, ¿no? sí. Y esto sí que puede generar pues bloqueo emocional en el niño. Uh-huh. Al final lo sano está como en todo, ¿no? En el punto medio, ¿no? Sí. Ni para un extremo ni para otro. Y al final no se trata de alimentar la historia como si fuera pues un hecho literal, ¿no? Ni tampoco de desmentirla de forma tajante, sino que se trata de eso, de acompañar la emoción. Acompañar, sí. Exacto. Y si el niño dice yo me morí en el agua, pues en lugar de entrar en esa narrativa podemos decirle, oye, pues mira, eso suena como muy, ¿no?, muy fuerte, muy intenso, ¿no? Y te da miedo el agua, y entonces indagar un poquito por ahí, ¿no? Y ahí entonces estamos ya traduciendo esa historia a algo más emocional, ¿no? Ya me ha salido como se titula la serie documental de Netflix. Ah, pues cuéntanos. Sobrevivir a la muerte. Ah, ok. Mira, me lo voy a apuntar aquí. Sí, sobrevivir a la muerte. Sobrevivir a la muerte. Que nunca está de más que estos documentales, de verdad, que por mucho que los vea uno, no se cansa. Tiene 6 capítulos. Mira, es que lo he buscado aquí. El primero es experiencias cercanas a la muerte. El segundo, Mediums, primera parte. La tercero, Mediums, segunda parte. El cuarto, Mensajes del Más Allá. El quinto, Ver gente muerta. Y el sexto y último, Reencarnación. Ahí. Pues mira, ya los oyentes ya tenemos para este fin de semana. Sí. Maratón. Maratón. Bueno, volviendo al tema, Eva, ¿en qué momento tú crees que sería conveniente pedir ayuda profesional para este niño? Habría que pedir ayuda cuando lo que el niño está contando deja de ser algo puntual, sobre todo, no es algo que digas, pues mira, lo he explicado y ya nunca más se sabe, sino que esto empieza a generar sufrimiento real en el niño. Por ejemplo, si el niño tiene pesadillas constantes o relacionadas con eso que dice recordar, si desarrolla algún miedo, alguna fobia intensa que antes no tenía, sin que haya pasado exactamente nada, ¿no? Si evita situaciones normales como, pues no sé, irse a dormir solo en su camita, o ir al colegio, o lo típico de los niños que no quieren bañarse o no, pues todo este tipo de cosas, ¿no? O si esas historias también le generan ansiedad, tristeza profunda, o incluso aislamiento también de sus hermanos o de los amiguitos, ¿no? Se cierra más en sí mismo. Uh-huh. También es importante buscar ayuda, pues eso, cuando el niño parece, pues eso, angustiado, y eso, pues los padres lo tenemos que ver, ¿no? Cuando el niño, pues está asustado, está angustiado, está confundido. Uh-huh. Y bueno, cuando ya no se cuenta algo como natural, sino que lo vive con miedo, ¿no? O con bloqueo. Entonces ahí sí que tenemos que bueno, en fin, cuando interfiere en su vida diaria es cuando tenemos que poner remedio ahí, sí. Cuando afecta a su descanso, a sus relaciones, a su comportamiento. Bueno, pues como siempre, muy interesante el tema que nos has traído esta noche, Eva. A mí me encanta. Tú sabes que, porque lo he compartido contigo, bueno, y con muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, he tenido varias experiencias de recordar vidas pasadas a través de los sueños, y te tengo que decir que desde luego cuando tienes esa experiencia y te ves en ese sueño, entre comillas, aunque veas a otra persona con otro físico, tú sabes perfectamente que eres tú. Tu esencia es esa persona.
lo sabes perfectísimamente. No hay nadie que te pueda decir, no, esa persona, ese hombre, por ejemplo, como me pasó en una de las ocasiones, ese hombre no eres tú. No, da igual. Aunque yo aquí sea mujer, yo allí en esa época era un hombre y era un soldado francés. Y era yo. O sea, es que era yo. Mi esencia estaba ahí en ese soldado. Y igual que en otras vidas que, bueno, pues que me han venido de esa forma, ¿no? En esos recuerdos, en ese estado medio sueño, medio no. De ensoñación, ¿no? Sí, Se duerme vela, ¿verdad? Y la verdad es que es fascinante cuando recuerdas, porque además incluso a veces te ayuda a saber el por qué. Esto me ocurrió hace poco. Esto me ocurrió hace a lo mejor 7 u 8 meses o menos. Me ayudó a saber el por qué yo desde pequeña tengo, porque es algo que todavía tengo. Hay una zona de mi espalda, en la parte de la derecha, cerca de la cintura, que no soporto es como que me una la marca de nacimiento. No, vale, no soporto que me la toquen. Pero es que desde pequeña yo ya me despertaba porque estaba soñando que había, bueno, sé, en ese momento, pues una bruja, por ejemplo, ¿no? Y que me apretaba ahí, en esa zona, y que no podía moverme, porque si me movía me iba a clavar algo ahí, ¿sabes? Y entonces me despertaba y esa sensación en la espalda, yo seguía teniéndola. Era real. Esa memoria celular, ¿no? Sí, memoria celular, sí. Después, conforme iba creciendo, pues claro, ya no era una bruja. A lo mejor era alguien que me atacaba por la noche, ¿no? Me ponía una navaja ahí y como me moviera, pues me la iba a clavar, ¿no? Claro, te pinchaba. Sí. Bueno, pues hace poco tuve el sueño de que yo era un hombre y era un hombre árabe, un chico joven. Y bueno, estaba como una especie no sé si era una mezquita, pero era un lugar así muy amplio y había cientos de otros árabes que entraban dentro, iban a por nosotros, a matarnos directamente. Y uno de ellos me descubre en la sala donde estoy yo y viene y yo estoy de espaldas a donde estaba él y yo pienso, verás, me va a cortar el cuello, ¿no? Porque era como solía matar esta gente, ¿no? Te cogían desde detrás y te degollaban. Sí. Y en ese momento no ocurre eso, sino que lo que ocurre es que me clava un sable justo en la zona esa de la espalda. Y ahí yo ya siento que muero, siento que me voy. Y ahí, bueno, pues vi la explicación y el enlace que había con eso, con eso que tengo ahí en esa zona, ¿sabes? Que es para ti como muy sensible, ¿no? Claro, que no tienes ninguna explicación lógica, ¿no? En esta vida, pero claro, esto viene de otros, ¿no? Claro. De otras instancias, otros momentos, ¿no? Y no sabía de dónde venía hasta que el otro día, hace unos meses, soñé esto y la verdad es que fue pues un descubrimiento, porque por lo menos ya sé de dónde viene, ¿sabes? Claro. Sí. Sospechaba que podía venir por algo así, pero claro, cuando ya lo vives, porque fue, pues eso, es que estas experiencias no sé cómo contarlas, como sueños, como experiencias, como ensoñaciones, no sé, bueno, un estado muy raro. Tú tienes esa facilidad, Nuria, de hacer una regresión por ti misma, o sea, claro, eso al final no es una regresión al final a otras vidas, ¿no? Lo que tú vives, ¿no? En ese momento del duerme vela. Sí, por eso te digo que incluso a veces, como tú también nos has contado en otras ocasiones, en las consultas que tú has tenido a veces y han tenido alguna regresión a otra vida pasada, les ha ayudado, ha sido sanador para ellos. Claro, han entendido el pues eso, el por qué le ha pasado esto, o el por qué le está pasando y el para qué al final también, ¿no? Sí, liberador al final, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, compañera, tus vías de contacto. Pues sí, mira, me podéis encontrar en redes sociales como Eva Expósito Hipnosis, tanto en Instagram como en YouTube, y también me puede localizar pues a través de ti, Nuria.
Perfecto, pues ya sabéis, si queréis seguirle la pista a Eva, ahí tenéis, pues sus vías de contacto, y si no, pues nada, conmigo misma, que yo estoy siempre muy pendiente de las redes y yo enseguida le mando el mensaje a Eva. Así que bueno, lo dejamos Nuria. aquí, Eva, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria y oyentes. Chao. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación Flor de Loto. La flor de loto empieza su vida germinando en el fondo fangoso de un estanque. Se nutre del agua que la rodea y crece hasta llegar a la superficie, donde al abrirse se ilumina con la luz del sol. Exhala profundamente. Acabas de entrar en tu templo interior. Encuentra donde poder tumbarte o sentarte tranquilamente para hacer esta meditación. Cierra los ojos y empieza a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Inhala por la nariz y saca el aire por la boca. Sigue con los ojos cerrados, cultivando paz interior. Cambia tu respiración. Respira únicamente por la nariz. Ahora escucha, imagina y medita. La flor de loto germina en el barro. Ignorancia. Crece a través del agua en un esfuerzo por llegar a la superficie. Aspiración y esfuerzo. Y finalmente, alcanza el aire y la luz del sol. Iluminación. La flor de loto simboliza la esperanza, la renovación y el renacimiento, sin importar las circunstancias. Inhala llenando tus pulmones. Exhala dejando salir el aire sin forzar. Escucha, imagina y medita. Al igual que la flor de loto, podemos elevarnos por encima de nuestras circunstancias y encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. La flor de loto no permite que el agua la moje. Del mismo modo que nosotros no debemos dejar que el mundo cambie nuestra esencia. Inhala de nuevo por la nariz hasta sentir tus pulmones bien llenos. Exhala lentamente soltando todo tu cuerpo. Escucha, imagina, medita. Sé como la flor de loto. Deja que las gotas de la adversidad resbalen por tus pétalos.
cultiva en tu alma la cualidad de la flor de loto, que no se mancha por el barro del que nace. Ahora, pon las manos en tu corazón. Escucha, imagina y medita. Que tu corazón sea puro y tu espíritu fuerte, como la flor de loto que nunca se ensucia. El verdadero equilibrio surge cuando, como el loto, estamos centrados pero somos flexibles. Continúa igual, prestando atención a las palabras y conceptos que estás escuchando, y permite que dibujen una imagen en tu mente, en tu imaginario. Lo estás haciendo muy bien. Encontrar el equilibrio es ser un loto, enraizado en la tierra, alcanzando el cielo. Inhala hasta llenar tus pulmones. Ahora haz una pausa. Aguanta la respiración por unos segundos. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Exhala lentamente y deja que aparezca una flor de loto en tu imaginario. Visualízala. Fíjate bien en su color. Observa sus pétalos y todos sus detalles. Sin perder la imagen de la flor de loto en tu mente, escucha profundamente. Así como la flor de loto nace en el agua, crece en el agua y sale del agua para erguirse sobre ella sin mancharse, así yo, nacido en el mundo, criado en el mundo, habiendo superado el mundo, vivo sin mancharme por el mundo. Ahora, imagina una flor de loto justo encima de tu cabeza, en la coronilla, donde se encuentra el séptimo chakra. Escucha de nuevo las palabras de Buda y medítalas durante el próximo minuto. Así como la flor de loto nace en el agua, crece en el agua y sale del agua para erguirse sobre ella sin mancharse, así yo, nacido en el mundo, criado en el mundo, habiendo superado el mundo, vivo sin mancharme por el mundo. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo,
Namyo Renge Kyo. Con este mantra del Sutra del Loto, llegamos al final de esta meditación. Lentamente abre los ojos y continúa escuchando el programa. Igual que la flor de loto, todos los seres humanos tenemos la capacidad para alcanzar la iluminación en esta vida. No lo olvides. Compártelo. Namaste. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas del Canal del Misterio. También, por supuesto, a nuestra coordinadora, Nuria. Hoy vamos, en nuestras recetas naturales, a dar una de mis fórmulas preferidas, antioxidante y antiinflamatoria. Nos estamos refiriendo especialmente a una leche vegetal vegana que tiene propiedades maravillosas para depurar, para nutrir y también ahora después, para aquellas personas que deseen empezar a prepararse para la primavera, tener un efecto depurativo, antiinflamatorio y, como he dicho, antioxidante. El hecho ya de respirar nos oxida, es decir, los radicales libres, ya lo sabemos, son esas moléculas que además nos inflaman, nos envejecen también, y por eso nuestro cuerpo necesita un aporte de antioxidantes para evitar esa herrumbre, vamos a decirlo así, celular, que luego se resiente en nuestra salud. Una de mis fórmulas preferidas que llevo muchos años utilizando es precisamente esta leche vegana antiinflamatoria. Y la preparación y la elaboración es muy sencilla y además está exquisita. Muchos de los ingredientes que voy a daros a conocer, pues evidentemente los conocéis seguramente, pero juntos son realmente un equipo maravilloso. A tomar buena nota, merece la pena. Necesitamos 2 tazas de leche vegetal. Cualquier leche vegetal orgánica, como puede ser una de mis preferidas y menos conocidas es la leche de alpiste, que además tiene efectos muy buenos para bajar el colesterol, el exceso de colesterol, de triglicéridos, elimina además líquidos del cuerpo, tiene también un efecto ligeramente ansiolítico en la ansiedad, que es una cosa maravillosa, y no solo el alpiste es para los canarios, además no lleva gluten, sino que es realmente algo maravilloso también como antioxidante y antiinflamatorio. Por lo tanto, 2 tazas de leche de alpiste o de cualquier leche vegetal orgánica, ¿vale? De almendras, al gusto del consumidor. Necesitamos 2 dátiles que no estén glaseados, es decir, 2 dátiles naturales, una cucharadita de las de postre de cúrcuma en polvo, 3 pizcas de pimienta negra molida para activar la cúrcuma, la curcumina y la piperina unidas, la piperina de la pimienta negra, hacen que se active y se absorba mejor la cúrcuma. Media cucharada de canela en polvo, media cucharada de jengibre puro molido, se pela el jengibre, se muele bien, ¿vale? Se muele o se corta muy finito. Una cucharada sopera de aceite de oliva virgen y también luego le podemos añadir, si se desea, pues algún otro ingrediente al gusto. Yo generalmente con estos es suficiente. La preparación es muy sencilla. Vamos a calentar la leche vegetal junto a los dátiles, la cúrcuma, la pimienta negra, la canela, el jengibre y el aceite de oliva.
Cuando comienza a hervir, continuamos revolviendo durante 2 minutos. Es decir, continuamos con una mejor cuchara de madera, no metálica, durante 2 minutitos. Y al final lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Lo batimos y ya tendremos lista nuestra rica leche de cúrcuma, esta leche vegetal vegana para todos los gustos. Se puede tomar además fría o caliente. Siempre hay que agitarla antes de tomarla. Se puede tomar la mitad un día, por ejemplo, pues a media mañana o en el desayuno incluso, o como tentempié, o se puede tomar a media tarde, incluso para descansar bien. Si queremos descansar nuestro aparato digestivo, pues la podemos tomar como sustituto incluso de una cena. Si queremos depurar bien y pasar bien la noche y dejar que nuestro cuerpo pues se deje de oxidar, como hacemos cuando solo nos escapamos un poquito de lo que podía ser una dieta antiinflamatoria. Por lo tanto, una mitad la tomamos un día y al día siguiente podemos tomarla sin problema también. En este caso, lógicamente, si no se consume en el día, pues se guarda en el frigorífico, ¿vale? Lo guardamos en el frigorífico. Repito que se puede tomar, si estamos en el verano, que no es el caso, fría, pero también se puede tomar caliente, calentita, la calentamos sin que llegue a hervir, la vamos tomando a sorbitos y realmente es una delicia. Yo ya ahora mismo se me está haciendo la boca agua y desearía mucho que lo prueben nuestros queridos oyentes. Hasta la próxima semana. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Rescate Animal en Canal del Misterio. Bueno, pues está aquí ya con nosotros Cristina Cuesta para hablarnos y contarnos sobre todo, bueno, pues esas historias tan esperanzadoras que nos trae cada vez que está ya con nosotros y que tiene que ver con esos animales abandonados, maltratados, que ella y todo su equipo pues se dedica a rescatar y a intentar darles una vida digna y llena de cariño y amor. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. ¿Cómo llevas este vendaval que estamos teniendo por aquí, por las tierras valencianas? Bueno, pues regular, porque los vientos parece que no hacen derribar muros, Sí. Hay muchos perros que se pierden, Claro. sí, luego con el viento también pierden el rastro, entonces Ujú. estamos teniendo bastantes casos de perros perdidos, sobre todo en zonas de urbanizaciones, chalets y demás. Madre mía. Ya digo, sí hay mucho muro derribado y nada, estaba recibiendo un aviso hace un ratito de 3 perritos que se habían perdido. Ojo. Así es que a buscarlos. Ay, y tú que no paras, por suerte. Aquí, Te tenemos aquí a no ti. para. Claro, a ti y a un montón de gente que como tú pues se dedica a esto. ¿Cuál es la historia que nos traes esta noche? Pues esta noche os traigo la historia de Pillo. Fue un caso, no sé, todavía nos tiene un poquito dando vueltas, ¿no? Porque no sabemos ni sabremos nunca cómo llegó hasta donde lo encontramos. Sí. A ver, Pillo apareció debajo de la tapadera de un sumidero. Uy, por favor. De una alcantarilla de estas que tiene reja y nada, y parece ser, porque él no estaba maullando ni nada, él simplemente miraba hacia arriba como pidiendo por favor que alguien me saque de aquí. Sí. Es muy raro cómo apareció allí, sospechamos y todo parece indicar que alguien levantó la tapadera de ese sumidero y lo dejó dentro, Ya. porque no vimos ningún tipo de tubería alrededor ni nada por el estilo por la cual él se pudiera colar y pudiera llegar hasta allí. Ujú. Amenazaban lluvias fuertes, por lo tanto tuvimos que darnos muchísima prisa. Ujú.
Tuvimos también que llamar, bueno, porque aquello estaba muy atrancado y tal, tuvimos que con una palanca, bueno, tuvimos un poco de historia, de lío a la hora de poder sacarlo de allí. Sí. Y nada, lo sacamos de allí. Es un gato, bueno, era un gato en ese momento y lo sigue siendo, muy doméstico, muy dócil, por lo tanto sospechamos que era alguien que no lo quiso y tuvo la malísima idea de dejarlo ahí dentro. Ujú. Después de un traslado al veterinario, bueno, estaba con un constipado bastante fuerte, los ojitos así cerrados y tal. Estuvo unos días con tratamiento antibiótico y tal, y empezamos a difundirlo en cuanto ya estuvo recuperado. Y bueno, costó un poquito, pero bueno, esos ojos se enamoraron a una familia de aquí de Paiporta, y bueno, y todo lo cariñoso que es, dócil, bueno, y ahora pues están encantadísimos con él es muy feliz allí con ellos, y bueno, y esa pesadilla suya que vivió terminó, y ahora afortunadamente Pillo está encantadísimo y su familia encantadísima con él. Ya es Qué un bien. gato adulto, ya es un gato, un señor gato. Qué bien, qué bien. Me Sí, encanta la verdad además que el nombre que le pusisteis, el de Pillo. sí, porque es que luego resultó ser muy, muy listo. Entonces hacía unas cuantas cositas así de que decía, ostras, ¿qué Pillo que es este? Y se quedó ya con el nombre de Pillo. Qué maravilla que podáis dar esta segunda oportunidad a estos animales que tanto nos necesitan y que a veces, bueno, pues son, pues eso, el punto de mira perfecto, ¿no? Para esa gente que no tiene escrúpulos, que no tiene sentimientos, que no son seres humanos directamente, porque alguien que hace eso no puede ser un ser humano, tiene que Totalmente. ser otra cosa. Y Totalmente. menos mal que estáis vosotros y toda la gente que se dedica a adoptar, que bueno, pues que sois capaces de darle esta segunda oportunidad a estos animales que tanto se lo merecen. Así que gracias de parte de todos, Cristina, una vez Muchas más. gracias a vosotros por Porque, darnos voz. bueno, es maravilloso el trabajo que haces. Sé que es muy costoso a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Esto no solamente es algo económico, sino que a nivel emocional, de tiempo, no estáis las 24 horas ahí dándolo todo. Estamos 24 horas y emocionalmente destroza muchísimo. Claro, no ya claro. por el sufrimiento que vemos en los animales, que por supuesto que sí, Ujú. sino porque te das cuenta de la crueldad que Sí. tiene muchísima gente, y es Sí. nuestra lucha, ¿no? Intentar Sí. concienciar Ujú. para que la gente sea más empática y tenga más sentimientos. Qué bien. Ujú. Bueno, pues lo dejamos aquí. Cristina, tus vías de contacto. Perfecto, pues en Instagram estamos en asociación_ADAT, en TikTok sería @asociacionadat, todo seguido, en X @asociacionadat, ADAT en mayúscula, y en Facebook Asociación Defensa Animal Torrent _ADAT. Y os esperamos. Muy bien. Pues dicho esto, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Un abrazo. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos aquí en esta sección donde estamos totalmente informados de la más rabiosa actualidad que tiene que ver con la informática, con la tecnología, con la ciencia y, por supuesto, estamos con Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, Qué felicidad volver a estar aquí otra vez. ay, para nosotros también es una felicidad, compañera, como bien sabes, porque es impresionante las noticias que nos traes y lo bien informados que nos tienes siempre. Bueno, me alegro a ver esta semana si os gustan las noticias que os traigo. Seguro que sí. Comenzamos.
Venga, pues vamos a empezar hablando de una medusa de proporciones monstruosas, Nuria, que ha aparecido en aguas argentinas. Wow. Y es que resulta que una reciente expedición, liderada por científicos argentinos, ha descubierto no solo esta medusa de la que ahora vamos a hablar, no os preocupéis, sino también la mayor barrera de coral conocida en los océanos del planeta. Y eso también es bastante importante, este descubrimiento. Pero es que además, efectivamente, avistaron una criatura casi mítica. No sé si tú la conocías, Nuria, que es la llamada medusa fantasma. Es gigante, mide unos 11 metros de largo. Para que os hagáis una idea, es como un autobús escolar de larga. Sí. Así que Wow. impresionante. Y la descubrieron a unos 250 metros de profundidad. La diferencia con otras medusas, ya no solo es por el tamaño, que también, es que esta no tiene tentáculos urticantes, sino utiliza unos brazos similares a cintas que los utiliza pues para atrapar presas como peces o plancton incluso. ¿De qué color es? Pues desde un rojo parduzco que la hace prácticamente invisible en las profundidades. Y lo más curioso, Nuria, es que el primer registro que hay de esta medusa fantasma es de 1899. Wow. Solo se han visto apenas unas 120 veces. Y esta es la última, la de esta semana. Así Wow. que impresionante. Desde luego. Hombre, no me extraña nada el nombre que le han puesto, ¿no? De medusa fantasma, porque con ese tamaño y con esa forma que tienen las medusas y esa manera de como de volar en el mar, es totalmente fantasmagórico. O sea, tiene que ser verte algo así ahí debajo, madre mía, ¿cómo es eso? Como ver un fantasma, igual. Impresionante ver un monstruo en las Sí, profundidades marinas. Tiene que impresionar un montón. Sí. Tiene que impresionar muchísimo. Así que nada, pues nada, os invitamos a buscarla y que la contempléis, que es muy bonita además, es preciosa. Pues nada, Nuria, vamos a continuar y ahora vamos a hablar un poquito de ciencia, pero de otra rama. Y es que resulta que ahora se cree que nuestra fecha de caducidad biológica es más hereditaria de lo que creíamos. Y es que durante muchos años los científicos nos han repetido una y otra vez que los genes solo determinan el 20 o el 25% de nuestra esperanza de vida, ¿no? Sí. Y el resto pues ya recae en nuestro estilo de vida, en la dieta que llevamos o incluso en el entorno del que nos rodeamos, que eso es muy importante también. Bueno, pues un estudio publicado esta semana en Science ha venido a sacudir los cimientos de la biogerontología. Y es que la heredabilidad de la esperanza de vida, Nuria, ronda el 55%. Anda. Han aplicado un nuevo modelo matemático y es que resulta que, bueno, pues utilizaban dos conceptos que antes solían mezclarse un poco. Por un lado era la mortalidad extrínseca, es decir, pues muertes causadas por factores externos como podían ser un accidente, una guerra, y luego por otro lado teníamos pues la mortalidad intrínseca, que al final es el verdadero envejecimiento biológico nuestro personal. Bueno, pues este equipo de científicos lo que hizo fue mezclar estos dos modelos y efectivamente ha confirmado que la longevidad tiene mucho más peso en la familia que en el azar o en el ambiente que nos rodea. Y diréis, pues muy bien, ¿no, Cristina? ¿Para qué sirve esto? Aparte de un dato curioso, que lo es, ¿no? Que al final, desde luego. ostras, que nuestra esperanza de vida dependa de nuestros padres, pues bueno, es curioso. Bueno, pues ¿en qué lo van a aplicar los científicos? En la medicina personalizada. Si antes la fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, de nuestros tejidos pues estaba más programada, ahora las terapias de antienvejecimiento pues deberían de enfocarse mucho más pues en modular la carga genética y no solo en decirnos, Nuria, que comamos más verdura, que también, que la dieta es importante, pero bueno, que al final no tiene tanto peso la verdura que comáis, ¿vale? Sino vuestros padres. Bueno. Pues nada, continuemos, Cristina. Bueno, vamos a hablar un poquito de IA, que sé que os gusta, a mí también. A ver qué te parece esto, Nuria. Resulta que una responsable de seguridad de IA de la empresa Anthropic ha dimitido. ¿Y dónde está la polémica? Pues que en su carta de despedida nos ha avisado de que el mundo está en peligro. Y resulta que, pues eso, que la dimisión de esta responsable pues ha abierto un debate tras estas declaraciones. Y la carta la podéis encontrar en X, porque la hizo pública a través de esa red social. Bueno, pues en uno de esos fragmentos afirmó
que nos acercamos a un umbral en el que nuestra sabiduría debe crecer al mismo ritmo que nuestra capacidad de impactar el mundo, o si no, pues vamos a afrontar graves consecuencias. ¿Cómo han interpretado pues todo el equipo científico esta declaración? Pues como una advertencia directa sobre cómo se está desarrollando rápidamente la inteligencia artificial y en qué se está implicando, ¿no?, esta inteligencia. Bueno, en su carta también ha señalado que existen presiones internas que pueden pues tambalear un poquito la seguridad de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que así se está reabriendo, Nuria, un debate, como siempre, cada vez que hablamos de IA, de cómo equilibrar la innovación, la responsabilidad, nuestra protección social, cada vez que se van desarrollando más pues los sistemas que además van siendo cada vez más potentes. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Bueno, pues seguiremos la pista y veremos cómo acaba todo esto. Lo que tampoco podemos hacer es, pues eso, entrar en pánico y estar ya, pues eso, muertos de miedo, ¿no? Pensando en que esto va a ocurrir. No se sabe. Esto es algo, porque es así. O sea, y que además que las IAs tienen este lado negativo. Y ya no por las IAs, sino por quien maneja esas IAs, ¿eh? Como lo que siempre decimos, ¿verdad, Cristina? Lo que siempre decimos. Claro, la claro. ética, sobre todo, y la responsabilidad. Claro. ¿En manos de quién estamos? Claro, con un cuchillo puedes salvarle la vida a alguien o puedes matarlo. O sea, efectivamente. Depende de quién lo coja y de los conocimientos que tenga y de su intención, evidentemente. Así que, bueno, pues nada, estaremos... está bien saberlo. Porque, bueno, pues está bien saberlo, hay que saberlo todo, el conocimiento es poder, así que, pero lo dejamos ahí, que no entremos en pánico. No vamos a entrar en pánico y vamos a cerrar la sección con una noticia de tecnología, pero mucho más positiva, ¿vale? Para que no os vayáis con ese mal sabor de boca. Venga. Bueno, pues vamos a conocer, o os voy a dar a conocer, el ambicioso plan de Elon Musk con Neuralink para curar la ceguera. Bueno, pues el magnate tecnológico, que todo el mundo lo conocéis, ¿sí?, quiere implementar el chip que se llama BlindSight a lo largo de este año ya, Nuria, para curar la ceguera. Y hay que decir que este chip en 2024 recibió la designación de dispositivo innovador, o sea que estamos ante un gran proyecto. Sí, sí. Bueno, este implante se puede conectar a la corteza visual del cerebro para enviar las señales necesarias y así, bueno, pues poder recrear lo que tienen los individuos frente a ellos. Al principio nos ha dicho más que la visión va a ser un poquito de resolución baja, por lo que será un poquito borrosa, pero con el paso del tiempo sí que es verdad que se va a lograr una visión de alta resolución. Incluso ha dicho que estos pacientes van a poder ver en infrarrojo o en ultravioleta, y voy a decir palabras textuales de él, como si tuvieran superpoderes, ¿vale? Wow. Es como lo ha dicho él. Madre mía. Bueno, pues este chip cerebral también podría, además, Nuria, no solo de devolver la vista a los pacientes, potenciar otras capacidades humanas, como podrían ser la inteligencia o incluso los sentidos. Así que, bueno, aún está por ver al final en qué acaba todo esto, porque va a depender de la inteligencia artificial, como todo. Por el momento, todavía no se ha revelado si ha entrado en la fase final de ensayos, pero lo que sí que sabemos es que ha recibido la aprobación regulatoria. Por lo tanto, en los próximos meses se va a empezar a implementar en los primeros humanos. Así que es muy buena noticia, Nuria. Desde luego. Buenísima, buenísima. Me dejas perpleja porque no tenía ni idea de esto, la verdad. Es la primera noticia que conozco sobre esto. Y mira que leo noticias de Elon Musk casi todos los días, ¿eh? Pero esto no tenía ni idea. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues dentro de todas sus excentricidades, por lo menos hay algo que va a servir al mundo para mejorarlo un poquito. Así que sí. Igual que es un montón de cosas verlo. Más que ha hecho. Para mí es un genio. Para mí también es un genio. Sí, excéntrico como todos los genios. Exactamente. Porque es verdad que todos son muy excéntricos, pero es verdad que es un genio. Sí. Así que nada, pues como siempre digo, Nuria, pues la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, Cristina, y ahora danos tus vías de contacto para que todo aquel que quiera seguirte la pista pueda hacerlo.
Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Cristina Molina Garrido o en X como Pluma en la Sombra. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene a todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolyra.com. Bueno, pues ya estamos aquí en el lugar más luminoso del programa porque nos atrevemos a cruzar al otro lado del velo para encontrarnos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Cuéntanos, ¿qué historia nos traes esta noche? Ay, Nuria, hoy te traigo, bueno, siempre traemos historias que enternecen, pero mira, nos escribía una amiga contándonos que, bueno, su pareja falleció. Sí. Y pues te puedes imaginar, ¿no? Ella había sido una chica, pues como dice, que no había tenido así pareja nunca, y entonces fue su primera pareja, como quien dice, su primer amor, su primera relación larga. Y bueno, dice que cuando mejor estaban en el mejor momento de su vida, le propuso matrimonio, se casaron. Dice, pues una pareja feliz. Dice, quizás no somos conscientes de lo felices que somos hasta que no, o sea, cuando ya no lo tenemos y recuerdas cada momento con felicidad. Dice que eso verdaderamente es triste, pero bueno, también como decimos nosotros, tienes la suerte de vivirlo, ¿no? Bueno, ella pierde a su pareja y entra en una depresión muy grande, en un estado de ansiedad constante. Y bueno, pues pasándolo muy mal, muy mal, muy mal. Y dice que de casualidad empezó a ponerse podcast para dormir. Sí. Y dice que en un podcast que estaban haciendo, se ponía podcast de bromas donde bromeaban con un montón de cosas. Y para su sorpresa, en uno de esos podcasts estaban riéndose, entre comillas, de la gente que hablábamos de las señales y de los pactos del más allá. Y ella cuenta que ella jamás había oído hablar de algo ni parecido, pero que cuando uno se encuentra en ese pozo, cualquier rayito de luz es una luz cegadora, ¿no? Sí. Y dice que, bueno, pues que empezó a escuchar el podcast, dice, y como que lo repelía, ¿no? De no sabéis el dolor tan grande, ¿no? Si alguien te habla con cariño, y dice que, bueno, pues a raíz de ahí empezó a buscar podcasts donde se hablase de señales. Uno de ellos fue el nuestro, que nos escuchó, con lo cual yo le doy muchísimas gracias. Y dice que, bueno, que llegado a determinado momento ella dijo que, bueno, pues que qué casualidad que había caído en uno donde hacían burla para ella descubrir el mundo de los pactos y de las señales, ¿no? Y dice que, bueno, que un día dijo, cuando yo me sienta preparada lo haré, porque imagínate que tengo una señal, no sé cómo voy a reaccionar. Y dice que, bueno, que se lo pensó muy mucho. Sí. Y llegó una noche y dijo, creo que hoy es el día. Dice que ese día estaba muy triste, y dijo, daría mi vida por saber solo que estés bien. ¿Sabes? Solo que estés bien. Claro. Dice que se fue a dormir.
Dice, me fui a dormir después de llorar muchísimo, de esto de tener los ojos hinchados, que ya era lo habitual. Y dice que se quedó dormida y dice, y a las 4 de la mañana me desperté. Y vi que en la pantalla tenía una notificación de una red social. Y dice, Néstor, que cogió el teléfono, abrió la notificación de la red social y le saltó una pantalla en grande, o sea, en el grande en la pantalla le salió, yo estoy bien, deja de preocuparte. Wow. Y sonaba en ese podcast, en esa publicación, sí, la canción que ellos habían elegido para entrar al banquete de su boda. No me digas. Dice que en ese momento se quedó helada diciendo, es que es la señal, claro, o sea, yo estoy bien, que te he dicho, quiero saber si estás bien. Y la canción de nuestra boda, y estoy bien, dijo, es que era él. Es que era él. Dice que claro, que sintió como si le enchufaran, como dice ella, ¿no? Como si le enchufaran 3 litros de adrenalina. Claro. Que fue una sensación, dice, bueno, ya no pude volver a dormirme. Dice, porque es que dice que le hizo una captura de pantalla y la tiene puesta en el teléfono. Sí. Dice, porque fue mi primera conexión con él desde que se fue. Uh-huh. Y que había sido una de las experiencias más bonitas y más enriquecedoras. Qué bueno. Y que ahora veía la muerte de otra manera. Uh-huh. Y bueno, pues nos escribió para decir que había escuchado muchos podcasts de temas de espiritualidad y tal, y que algo muy bonito, Nuria, que quería darnos las gracias por hablar de estas cosas, porque decía que no tenemos ni idea de a quién llegamos y que a lo mejor en una noche de tormento podemos hacer mucho bien. Y esas palabras, estoy un poco emocionada, esas palabras me llegaron porque tiene razón. No sabemos a quién llegamos, pero en verdad la suerte la tenemos nosotros, que sois los que estáis, nosotros, de teneros ahí al otro lado. Desde luego. De las ondas y del velo. Y de verdad que gracias, porque cuando nos mandáis estas cosas, os creeréis que es ego, pero no es ego, de verdad que llenan al alma y os lo agradezco de verdad. Y para nosotros es un placer hablar de estas cosas y compartirlas con vosotros. Ya lo creo. Aquí esto se hace entre todos, así que somos todos los culpables de esta, pues de esta linternita o de esta pequeña vela que queremos encender con cada programa, ¿no? Así que, bueno, pues como tú bien dices, nunca sabes el alma de quién va a iluminar esta pequeña vela, ¿no? Y en qué momento le va a pillar. Así que, bueno, pues que es muy grande el amor, porque esto lo hacemos por amor, ¿eh? Y es muy satisfactorio. Y, por supuesto, gracias a todos los que nos escuchan, a toda la gente nueva que se está uniendo, muchísima gente nueva, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Y muchísimas gracias, por supuesto, por contar vuestras experiencias, porque eso nos ayuda a todos. Hay mucha gente que tiene este tipo de experiencias también y que no se atreve a compartirlas porque, bueno, pues porque a lo mejor es más introvertido o porque piensa más en el qué dirán los demás, ¿no? Y el escuchar que otras personas también han vivido lo que ellos han vivido, pues la verdad es que eso tranquiliza el alma. Y eso no hay nada que vamos, no tiene precio. Eso es cierto. Uh-huh. Así que gracias, amigos, lo dicho. Y bueno, recordar que siempre hablamos de, como tú bien lo has dicho ahora, del amor, que es lo más grande y que es el pegamento que une planos, corazones, almas. Uh-huh. Y es la respuesta a todo, ¿no? Así es. Bueno, tus vías de contacto, Nuria. Bueno, amigos, pues podéis escribirnos cosas tan bonitas como estas si queréis a nuri@pb81.gmail.com. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo.
El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Y qué ganas tengo yo hoy, no sé, tengo unas ganas especiales de encontrarnos aquí en este rincón tan maravilloso y con Juan Perdomo, claro, por supuesto. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, mi querida Nuria. Pues qué bonito eso, ¿no? Porque eso es como, salvando las distancias, ¿eh? Que tú eres una señora casada. Pero eso es como las parejas que después de tanto tiempo dicen, qué ganas tengo de verle, ¿no? O que esa chispa siga ahí. Eso es maravilloso. Ay, sí, sí, sí. Bueno, yo a De ti verdad. tengo ganas de verte siempre, de verte, Sí, de sí. sentirte, de estar contigo, de compartir contigo, siempre, siempre. Ya sabes que muchas veces te llamo de hermano, porque para mí, pues eres como eso, como un hermano. La verdad es que Pues nos conocemos sí. ya un montón de años, ¿eh, Juan? Pues sí, pues sí. Y de vidas pasadas y todo. O sea, Bueno, eso ya ni contar, vamos. eso ya ni Si nos contarlo. remontamos Sí, a, sí. a Ya vidas te digo. pasadas, No, pero madre solamente mía. con esta ya tenemos un recorrido bueno. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. La Ujú. cantidad de cosas que hemos compartido y lo que hemos crecido juntos, ¿eh? Joder. Qué Mm. maravilla. Fíjate, fíjate que hasta me emociona, porque mira que hemos llorado. ¡Buah! Ya lo creo. Ya Mm. lo creo. Pero bueno, Hemos eso reído, también pero forma vamos. parte del compartir, ¿no? Sí, no, vamos, que encantado de que así haya sido, ¿no? Pero que es verdad que hemos vivido como todas las personas, ¿no? Ujú. Todos tenemos momentos Sí, y en la vida de todas las personas se viven procesos de todo tipo, pero sí. vamos, y que sí que encantado, que lo celebro, ¿eh? De hecho, Sí, 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 sí. totalmente. Yo Claro, es también. que la vida es todo eso, la vida es todo eso. Sí, Claro, sí, sí. claro. La vida es la rosa y son las espinas, ya está. Exactamente. Lo bueno Mm, es tener a alguien mm. tan dentro de ti que con el que puedas compartir tanto las rosas como las espinas. Exacto, ¿Eh? sí, sí, eso es una Que puedas maravilla, eso es una compartir bendición. con él o con ella el aroma de esa rosa Mm, o ujú. incluso el dolor de esa espina. También lo puedas Total, compartir. totalmente de Y acuerdo. ya lo dicen, ¿eh, Juan? Que las penas compartidas son menos penas. Ay, pues sí, y con pan, dicen también es importante. Las penas con pan son menos penas. Sí, Mira, sí, no, pero es muy verdad, importante. Y compartir. más para nosotros que nos gusta comer. Bueno, yo sí, yo como, pero tampoco eso, ya aquello de que... Bueno, sí, sí me gusta comer un par de cositas, de verdad, tampoco soy yo así. Pero, hombre, es Yo sí. importante, porque Yo hay que soy alimentar, hay que disfrutona. alimentar. Sí, tú eres una regalona, sí, Ah, sí. yo soy Sí, sí. disfrutona. A mí me encanta. A ver, eso Sí. no quiere decir que me pase el día comiendo, ¿eh? Ni mucho menos. No, hombre, Pero no. sí que me No, gusta pero disfrutar disfrutas de el la acto. comida. Sí, sí, sí. Ujú, Me sí, parece sí, vital sí, sí. el disfrutar de la comida, porque al fin y al cabo es algo Sí. que estás metiendo dentro de tu cuerpo, ¿no? De tu templo. Así Claro, que claro, qué claro. menos que dar gracias por ello, por esa energía Sí, que estás metiendo en tu cuerpo sí, y bueno, y qué mayor gracias que el poder disfrutarlo y saborearlo, vamos. Sí, sí, sí. totalmente, totalmente. Quizás yo ahí soy más de disfrutar el proceso de la cocina, Ujú. fíjate, que el hecho de comer en sí, que sí, que por supuesto que lo agradezco y lo disfruto, pero yo disfruto más el eso, ¿no? El decir, mirar a mi alrededor, decir, jolín, tengo mi nevera llena, tengo comida, tengo habilidad para cocinarla, además, no sé, es una maravilla. Agradecer y bendecir esa comida porque es Sí, un sí. privilegio aparte de todo. Sí, sí, sí. Ya lo creo. Total. Sí. Ujú, Bueno, yo ujú. también soy cocinillas, ¿eh? O sea, a mí también me gusta el proceso de Sí, la me cocina. consta. Me encanta. Tú lo vives todo. Tú lo vives Yo te he todo. dicho que El soy antes y muy el durante. disfrutona. Bueno, tú lo sabes, Juan. Total, que sí, que sí. Me encanta que así sea, te lo mereces. Claro que sí. Bueno, Mm. Juan, vamos al tajo, que Venga. aquí nos ponemos nosotros y no paramos. ¿Cuál es la herramienta que vas a utilizar esta semana? Pues esta semanita, Nuria, vamos a usar las runas, estas runas nórdicas tan estupendas. Ujú. Y bueno, pues a ver qué te puedo contar, qué les puedo contar. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos cuentan las maravillosas runas de Juan Perdomo para esta semana que viene. Escucha el mensaje del cielo. ¿Cómo ha ido, Juan?
Pues ha ido muy bien y tenemos una reflexión, perdón, muy bonita aquí, aparte de un consejo para mí, al menos como yo lo siento, porque tiene un poco que ver con esto que estábamos hablando, Nuria. Tenemos aquí la runa Feu, F-E-H-U. Y Feu es la runa de la abundancia, del ganado, de los activos, de lo que yo tengo, de lo que yo poseo. Y obviamente también está muy relacionado con aquello que es ganancia en el sentido del alimento, la comida. Porque obviamente para comprar necesitamos un presupuesto, necesitamos un Feu para alimentarnos, ¿no? Claro. Entonces está muy relacionado con eso. Consejo de Feu, mira, la riqueza, la abundancia, que veamos eso o que nos planteemos eso como algo mucho más allá de lo puramente monetario, de lo puramente material, que evaluemos y honremos todo lo que nos nutre. Por eso digo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la comida, lo que nos nutre, Nuria, lo que nos sostiene en la vida, lo que nos da raíz, lo que nos sirve para caminar, para comprar comida, comprarnos vestidos, comprarnos un libro, lo que sea, ¿no? Es muy importante cuando aparece esta runa también que, como consejo, esta semana trabajemos el reconocimiento, Nuria, de mis habilidades, de nuestros talentos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer bien? ¿Qué es lo que, por tanto, me puede ayudar a ganarme bien la vida? ¿Cuál es el talento, la capacidad que yo tengo para poder llegar a ese dinero? Sí. Y reflexionar si lo estoy haciendo así o me estoy conformando con menos, ¿no? Importante que veamos eso, cómo yo me gano la vida. ¿Estoy contento con cómo me gano la vida? Si no es así, me planteo un cambio o me planteo la proyección de un cambio, ¿vale? Sí. Súper importante el bienestar físico también. Claro. Porque necesitamos estar bien físicamente, bueno, y a todos los niveles, también emocional, por supuesto, pero necesitamos estar bien físicamente para poder trabajar. Ahí el consejo de Feu es, oye, el trabajo es importante, ganarnos la vida es importante, pero nunca puede ser a costa de nuestra enfermedad, de nuestro malestar, ¿vale? Darnos cuenta un poco de si estamos ahí. Mira, el otro día, por ejemplo, una personita me decía, no sé qué, iba estresadísima de la vida, y yo le decía, te va a petar la patata cualquier día. Ay, ay. Tómate 5 minutos y respira. No, es que no puedo. Digo, tú no me digas que tú no tienes 5 minutos, no se lo cree nadie. Es imposible que tú no tengas 5 minutos para pararte. Claro. Ojalá más, pero mínimo 5 seguro. Entonces, Feu tiene mucho que ver con eso, Nuria. Sí. Darnos cuenta de cuando estamos como pollo sin cabeza, detrás del dinero, de las responsabilidades, de las obligaciones. No hablo de ser materialistas, ni hablo de ser avariciosos, sino de la vorágine, ¿vale? Del trabajo y todo eso. Y por último, muy importante también, la responsabilidad de tener, la responsabilidad de lo que yo tengo y qué hago con eso. Feu, como te digo, es el dinero, es la ganancia, es lo material. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? ¿Estoy dando también? ¿O estoy solo acumulando porque tengo miedos, tengo inseguridades, lo que sea? Reparte algo, da algo. Esto lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pero nunca está de más recordarlo, Nuria. Sí. El dinero tiene que moverse. Claro. El dinero es una energía que tiene que darse y recibirse, ¿vale? Y perder el miedo a eso también. Perder el miedo a dar algo, a compartir algo de lo nuestro. Muy importante. Porque eso nos va a traer, y siempre nos va a traer mucho más incluso de lo que damos. Seguro, ¿eh? Sí. Así que el consejo de la semana es, date cuenta de todo lo que tienes, date cuenta de si lo estás ganando de forma honesta para contigo, ¿eh? Sí, no claro. estoy llamando yo aquí ladrón a nadie. Pero honesta para contigo, con tu propósito de vida, con lo que tú eres, ¿vale? Y luego también eso, cuida mucho tu cuerpo, tu templo, aliméntalo bien, como tú también decías antes, Nuria, y da un poquito, ofrece un poquito al mundo. No tengas miedo de dar, te lo van a compensar con crecer. Fenomenal. Bueno, pues otro maravilloso consejo de Juan y de sus runas que nos llevamos y que desde luego pondremos en práctica la semana que viene, por supuestísimo. Sí. Bueno, pues a vivir en abundancia, Nuria. Efectivamente. Sí. Efectivamente, no hay que tenerle miedo a la abundancia y a la prosperidad. Hay mucha gente que tiene ese conflicto con el dinero y con la prosperidad y hay que quitárselo de encima. ¿Eh? Hay que expulsárselo así, como si fuera polvo en los zapatos y en la ropa. Te quitas el polvo
y para adelante y a recibir todo lo bueno que tiene que llegar, que es muchísimo, porque nos merecemos mucho, la verdad. Total, sí, Nuria, totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, pues compañero, tus vías de contacto. Claro que sí. Pueden escribir a farotarot@gmail.com, pueden escribir o llamar al teléfono 691-402-203 y pueden pasarse por YouTube o por mis redes sociales como Juan Perdomo. Perfecto. Bueno, pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Y llegamos al final del programa de esta noche con una buenísima sensación de haber hecho bien nuestro trabajo. Nosotros, desde luego, hemos disfrutado muchísimo de todos los contenidos que han habido en este programa y esperamos que vosotros también los hayáis disfrutado. Y por supuesto, ya estamos deseando que llegue la semana que viene para estar de nuevo juntos. Por favor, escribidnos. Ya sabéis que nuestro email es turincondelmisterio@gmail.com y nos encantaría escucharos, que nos contéis vuestras experiencias, que nos recomendéis algún tema a tratar, lo que sea. Poneros en contacto con nosotros porque eso nos encanta, ¿eh? Nos encanta tener ese feedback con vosotros. Y bueno, pues dicho esto, ya vamos a por la frase de la semana. El camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. La verdadera paz se encuentra en nuestro interior. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.